¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la corrupción y la impunidad en América Latina con otra notable invitada, Irma Sandoval, directora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, desde Ciudad de México. Irma Sandoval, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Muy honrada de estar en tu importante programa. Gracias, Irma. Tú en una entrevista has dicho, y cito tus palabras, la corrupción estructural es igual al abuso de poder. Sin distingo de este poder viene de lo público, lo privado, lo social o lo electoral, y este poder se alimenta de la impunidad, que es la hermana siamesa de la corrupción. Estas conclusiones aplica solamente a algún país en particular de América Latina o más. Yo creo que lamentablemente estamos siendo testigos de que esta situación de vínculo entre la corrupción y la impunidad, he llamado hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad, es prevaleciente en muchos países, no solamente, digamos, en países latinoamericanos, que son los que más se citan frecuentemente en los medios como países con estos problemas, sino en el llamado norte global. Cada vez más hay cuestiones que nos hacen pensar, digamos, cómo tenemos que transformar el combate a la corrupción y sobre todo me he dado cuenta que cada vez más hay un abuso del uso del discurso del combate a la corrupción en países del sur, en países latinoamericanos, no se diga en México y desde luego en países, te decía, del norte global. Yo he escrito recientemente sobre todo un libro que tiene que ver con estos temas de la corrupción estructural y de su vínculo con la impunidad, donde documento que en los últimos años en todos los países que han sido sometidos a este flagelo de la corrupción, pues hemos sido testigos de las limitaciones y de los fracasos francos de las estrategias tradicionales de combate a la corrupción, de rendición de cuentas y sobre todo de te digo, este abuso incluso, este uso y este abuso del discurso anticorrupción, que tanto desde posiciones abiertamente conservadoras de extrema derecha, como desde posiciones también supuestamente más liberales, más progresistas o incluso vestidas directamente de izquierda electoral, terminan repitiendo estos mismos remedios y estos mismos usos y abusos de los discursos anticorrupción. Bueno, justamente tú has seguido, digamos, las noticias y has visto que en días recientes hubo una segunda vuelta en Ecuador. Allí la denuncia de la rival del presidente candidato Daniel Noboa, estamos hablando de Luisa González, no acepta los resultados, dice que es el más flagrante fraude que ha vivido la historia del país. Todo eso para traer a tu atención una frase que se venía repitiendo ya en la primera vuelta y según muchos analistas en Ecuador, en muchas décadas, y es: la cancha está inclinada a favor del poder, a favor del presidente de turno. Y allí entra un factor que es interesante en América Latina, la región del mundo con mayor disparidad en la distribución del ingreso, y es eso lo que tiene que ver con la diferencia entre ricos y pobres, si tiene algo que ver, te consulto, con el tema de la corrupción y la impunidad. Sí, desde luego, Jorge. Efectivamente, ese es el meollo del asunto. La corrupción ya no puede ser visto nada más como la coima, la mordida, el pago discreto, sino como una estructura, ¿no? Una estructuración en donde yo he demostrado, digamos, analíticamente que lo que está en juego es una doble defraudación. Es decir, no solamente la corrupción vista como una defraudación económica, de activos públicos, de activos financieros, sino que la otra cara de la moneda de esta doble defraudación es la defraudación a lo más que tendría que ser más sagrado en los países democráticos, que es la voluntad popular, la defraudación directamente electoral que se está viendo cada vez más generalizada
en la región latinoamericana y en todo el orbe, como te decía. Entonces, esta teoría del doble fraude que elaboro en el libro, que trato de presentar en mi obra, sostiene precisamente que en países de acentuada corrupción estructural, de hegemonía de sistemas de camarillas, existe esta tóxica mezcla entre lo político electoral y lo estructural financiero. Entonces ahí yo sí creo que este tema de la defraudación electoral está clarísimo, como dices, es tal el entrelazamiento entre las esferas políticas y económicas con las esferas político-electorales que se da cada vez más estas cuestiones y lo más triste con esto es que los procesos de competencia, como el caso que estás refiriendo en Ecuador recientemente, o los procesos de competencia electoral en general, cesan muchas veces de ser procesos de competencia verdadera para volverse, digamos en juegos de posicionamiento, pues con claros intereses privados e intereses políticos de gran peso que están en juego constantemente en estas cuestiones. Entonces, pues eso me parece que bajo esta situación de corrupción estructural, el grado y el carácter que adquieren las batallas políticas se han intensificado a extremos, yo diría incluso, permíteme decirlo, de oprobio, en donde se vincula mucho esto de lo económico y lo político. ¿Tú dirías que la impunidad es una consecuencia de la corrupción o la corrupción es una consecuencia de la impunidad? Es el tradicional elemento del huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero. Yo creo que la impunidad permite hoy más que nunca la corrupción estructural. La impunidad tiene que ser un asunto central en las políticas de combate a la corrupción para que éstas dejen de ser simplemente instrumentos de, de uso electoral para llegar a cargos públicos. Se debe de realmente combatir la impunidad y por eso es que en México estamos en un momento tan importante, diría yo, en esta transición que vamos a hacer para una nueva forma de entender los poderes judiciales, ¿no? Tú sabes que en México va a haber una transformación importante en términos de que se van a elegir por vía del voto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en nuestra corte más alta y asimismo en cortes de diverso signo, de diverso tipo. Entonces va a estar en juego mucho en términos del nuevo carácter del Poder Judicial que vamos a tener en los últimos años, en los más recientes momentos, y por eso es que yo sí creo que la impunidad es importantísima para el combate a la corrupción. Bueno, justamente tocaste un tema neurálgico y es el tema del Poder Judicial. Y acá también antecedentes para una audiencia que nos ve fuera de nuestra América Latina. Acá las denuncias es, por ejemplo, a nivel de la expresidenta argentina Cristina Kirchner y después vicepresidenta, que en la Argentina no existe el Poder Judicial, existe el Partido Judicial. Acá estamos sumando el tema que es lo que se ha llamado en inglés el lawfare, es decir, la guerra judicial. Esta concentración de poder a través de, entre comillas, el Poder Judicial, hace que empiecen a perseguir a todos los líderes, digamos, progresistas y a través de procesos, entre comillas, judiciales, entre comillas, justos, los sacan de circulación, los hacen desaparecer de la vida política y así sucesivamente se ha dado de que, en definitiva, por ejemplo, y yo vuelvo al tema del Ecuador, este presidente candidato Daniel Noboa, unos días antes de la elección, nombró por decreto a 2 jueces que en definitiva van a, digamos, dar sus sentencias claramente a favor de sus intereses. Entonces ¿dónde está la justicia hoy en esta relación del poder y la corrupción y lo que tú llamas también entonces la impunidad?
Sí, en efecto, el Poder Judicial había estado muy blindado de procesos de rendición de cuentas, de procesos de exigencia ciudadana y de procesos de lo más básico, que es la voz cívica, la voz ciudadana. Yo creo que por eso es que es tan interesante lo que estamos viviendo en México al respecto de esta idea que te repito, de la teoría del doble fraude o de esta doble defraudación, no solamente expropiar, digamos, los recursos y los activos, sino también expropiar o enmudecer la voz ciudadana con lo que significa la expropiación de la voluntad popular, ¿no? Entonces, en mi teoría del doble fraude, sostengo que, en primer lugar, es el enriquecimiento de estos poderes fácticos, de estas oligarquías financieras, a través de los tradicionales mecanismos como son las defraudaciones fiscales, las manipulaciones bancarias, los fraudes inmobiliarios. Es decir, continuamente hay grandes estratagemas de pues sí, de desfalco del erario. Y estas son, lo que sostengo es que son el resultado de un sistema estructurado basado en privilegios que provienen precisamente de esta defraudación estructural y que en lo judicial se ve de forma más clara, más prístina. Siento que esta es la otra cara de la moneda del fraude económico financiero. Incluso el fraude económico financiero está mucho más monitoreado hoy por hoy con todas estas crisis, con todo este esquema de incluso guerras arancelarias, las cuestiones del dinero de repente están más cuidadas que lo que es el fraude político electoral, porque ocurre muy sometidamente y ocurre en favor del enquistamiento del poder, o más bien del enquistamiento de actores de poder, vestidos de señores tecnócratas, vestidos de las grandes togas judiciales, y estos son realmente representantes, como bien dices tú, de estas oligarquías, de estas élites financieras y de estas élites de dominio político puro. Bueno, tú me corriges si lo pinto con pinceladas demasiado gruesas, porque hablo de tu país ahora. Estamos hablando entonces de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es el que lanza la idea entonces de que en vez de tener un poder judicial integrado por miembros que los decide a dedo ese poder político, ahora el pueblo puede directamente participar en esa elección y ahí es donde tú me podés corregir si exagero, ponen estas oligarquías el grito en el cielo y como decía el ex escritor uruguayo Eduardo Galeano, el mundo al revés, entonces lo enlodan, lo ensucian, lo acusan de que lo que quiere hacer no es democrático, que lo democrático es poner a dedo sus representantes de la oligarquía en el Poder Judicial y permitir que sea, digamos, el ciudadano mexicano quien decida de manera independiente quién es el más capaz para ese puesto. Eso lo quieren entonces enlodar. Entonces, tuvo que enfrentar México a esa resistencia de este poder oligárquico. Y la segunda parte de la pregunta, entonces, Irma, es ¿y cómo juegan y cómo han jugado los medios hegemónicos para enlodar o ensalzar las opiniones? Sí, en efecto, por eso te digo que es un momento de transición, ¿no? Yo soy muy afortunada de haber sido parte de un gobierno de transición, de transformación, en donde por primera vez llega la izquierda por vía electoral al poder más alto, es decir, al poder ejecutivo. Como tú sabes, yo fui secretaria de la Función Pública, una especie de Contralora General de la República durante los 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, y entonces pude vivir y actuar y participar de forma directa en un momento de transformación. Este es otro momento de transformación ya en el poder judicial, el que estamos viviendo, el que vamos a atestiguar muy pronto, en unos pocos días, en nuestro país.
Y el tema no lo diría yo, si me permites, Jorge, con mucho respeto, un asunto de enlodar o no. O sea, obviamente sí, hay guerras, digamos, mediáticas a todo lo que dan, ¿no? Ya te decía que todos los procesos electorales muchas veces dejan de ser procesos de competencia realmente para acceder a cargos públicos o al Poder Judicial en este caso, o de representación popular en los casos del Poder Legislativo, y cesan de ser eso para convertirse en juegos de posicionamiento de enormes intereses privados, ahí sí de poderes fácticos, lo cual también puede ser una vez más, puede estar presente en estas próximas elecciones para acceder al Poder Judicial. Entonces, no se trata, repito, nada más de decir que eso está bien o mal, sino de ir construyendo en momentos de transformación las mejores cosas, los mejores procedimientos para que las cosas adquieran, digamos, un carácter verdaderamente de empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, por eso te digo que bajo, pues sí, lo que llamamos en su momento el neoliberalismo, el grado y el carácter que adquieren estas batallas políticas se ha intensificado a extremos muy, muy fuertes y por ello es que más que decir que son guerras de lodo de unos y otros, hay que estar viendo realmente pues que se aplique la ley, que el espíritu de esta reforma sea realmente puesto en acción y sobre todo pues a defender la voz cívica. Yo creo que lamentablemente estamos pasando un momento en el cual podríamos hacer más para que la gente participara. Este es un momento de transformación para el Poder Judicial y todavía en México la gente no sabe que va a haber elecciones, entonces deberíamos hacer aún más los que estamos conscientes de la importancia de estas próximas elecciones para que participe más la gente. Irma, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Irma Sandoval directamente desde Ciudad de México sobre el tema de la corrupción y la impunidad. Irma es directora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Irma Sandoval directamente desde Ciudad de México. Irma, directora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando sobre el tema de la corrupción y la impunidad. Irma, en tu experiencia, justamente como decías, como secretaria de la Función Pública, ¿cuáles fueron los mayores desafíos o los mayores obstáculos que encontraste? Creo que el tema de los poderes fácticos es crucial en toda la región latinoamericana. En algunos países son de un tipo, en otros estaban configurados más abiertamente, ¿no? Incluso hay más eh, pues tradición de participación electoral y política abierta por parte de los poderes fácticos, y en otra está muy soterrada, muy escondida, pero también muy presente en la confrontación política cotidiana. Entonces, los poderes fácticos son importantes en términos de los intereses económicos. Creo que otro elemento importante es la estructuración antidemocrática de un país como el nuestro, en México. México ha sido lamentablemente un país de continuas defraudaciones electorales. Incluso, bueno, yo fui parte de este gobierno emanado por primera vez por vía electoral de izquierda, pero no fue la primera vez que en México llegó la izquierda al poder a los más altos niveles. Yo diría que la primera vez que en la vida moderna la izquierda llegó al poder al más alto nivel fue en 1988, Jorge.
donde hubo un fraude electoral absurdamente evidente y no se dejó llegar a la izquierda a la toma del poder. Eso nos hubiera evitado muchos problemas históricamente en nuestro país. Obviamente está también la primera vez que el licenciado López Obrador quiso acceder a la presidencia en 2006 y no se le dejó, pero ya previamente había llegado la izquierda al poder en 1988 y fue gravísimo el momento que vivimos. Entonces, creo que eso es lo que, en términos del combate a la corrupción, porque la corrupción, te repito, desde nuestro punto de vista, que pusimos cuando llegamos al poder, no era un asunto de robos pequeños, de robo aquí, de coima acá, de mordida por allá, sino era un asunto de democratizar las estructuras políticas y sociales, y eso es lo que los poderes fácticos y los poderes de la doble defraudación electoral, política y financiera no dejaron finalmente, ¿no? Obviamente las áreas más importantes a combatir fueron las áreas de la obra pública, las áreas de la compra de los medicamentos, las áreas centrales que tradicionalmente han sido capturadas por estos poderes fácticos, por estos dobles defraudadores en términos políticos. ¿Y crees que se puede construir una ética pública? Es decir, acá tiene que ver el tema, otro tema de fondo que comentábamos que está subyacente en toda América Latina, que es la desigualdad. ¿Tiene que ver también con la construcción de una ética pública el tema de los niveles de educación de la población? Sí, obviamente tiene que ver como tal, pero no creo que sea lo central. Yo creo que no se puede revictimizar, digamos, a la víctima. Es un poco esa idea de que las culpables de la violencia de género son las mujeres por vestirse de una forma u otra. O sea, no se puede culpar a la gente que más padece y sufre la corrupción, que es, digamos, pues la juventud, los trabajadores, la gente que está viviendo día a día el espacio público, ¿no? Aunque ellos también tienen que tener pues una formación ética de poner hasta aquí, o los burócratas, que tradicionalmente también son los acusados de la generación de la corrupción, pues padecen directamente también esta victimización y esta revictimización de la corrupción. Entonces, yo lo que creo es que el combate a la corrupción tendría que venir de forma muy clara, combatiendo ese tradicional sesgo antisector público, ¿no? La obsesión con las interpretaciones de la teoría de la modernización, la férrea división entre lo público y lo privado, cuando hoy realmente lo privado está por sobre todas las cuestiones públicas, y sobre todo tenemos que blindar a lo público de lo segundo, exigiendo más transparencia, más rendición de cuentas a los empresarios, a los privados, a los que hoy tienen pues la definición de las políticas públicas en general, los actores de mercado y no tanto los operadores del Estado, que son, digamos, los burócratas o los ciudadanos, que son finalmente los que más padecen estos graves hechos de corrupción. O sea, yo no estoy pues en posiciones individualistas, culturalistas, que finalmente me parecen visiones muy pesimistas, que, como te digo, revictimizan a los ciudadanos, ¿no? A ellos no se les debe poner la carga negativa de la corrupción. Por último, entonces tú en una entrevista al diario El Universal has dicho también textualmente: no me han dado el reconocimiento histórico que merezco. Obviamente, pero obviamente, Irma, si estás nadando contra la corriente, si estás luchando contra viento y marea, seguramente a nivel general no te lo van a dar porque sí. No, yo creo que esa respuesta fue una pregunta muy específica, digamos, empujando hacia un lugar. Yo sí creo, eso sí lo he dicho muchas veces y es lo que yo te respondería en este caso, que las mujeres siempre tenemos esa doble jornada, esa triple jornada y ese doble fardo que cargamos en la vida política. Lo vivió, como dices, la presidenta de Argentina, lo vive hoy nuestra presidenta en México. Ahorita hay una tendencia en Twitter horrenda contra ella por
por una estupidez de cómo se peina, de cómo se pinta, de tonterías así, ¿no? Y yo lo viví. Yo creo que todas las mujeres que tenemos posiciones de poder en los más altos cargos siempre estamos sujetas a, digamos, una falta de reconocimiento de nuestras acciones, de nuestros intelectos, de nuestros esfuerzos, y estamos sujetas a esa misoginia, a esa exigencia triple, a esa falta de reconocimiento finalmente, pero también es lo que a todas, a mí en lo personal, nos empuja a redoblar esfuerzos y a no dejar que eso eclipse lo que verdaderamente vale de la acción pública, de la acción política y de lo que pensamos y escribimos. Irma Sandoval, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Saludos a toda la audio escucha.